naturales, ¿sí? De los que están en la naturaleza. Entonces, menos los gases nobles, todos los demás están combinados, no los vamos a encontrar como átomos aislados, ¿sí? Solo los gases nobles. Y la verdad que en el laboratorio también encontramos compuestos químicos de gases nobles, pero forzados, ¿sí? A condiciones de temperatura o de presión extraordinarias, se pueden sintetizar óxidos especialmente de algunos gases nobles. Pero nosotros para desarrollar este tema nos vamos a focalizar con los compuestos químicos que están en la naturaleza. En el módulo usted les plantea que vuelvan al módulo 0, que vuelvan a el capítulo 1 de Dirricio, en donde se hablaba de sistemas materiales y se hablaba de sustancias puras, ¿no? En las sustancias puras son aquellas que no se pueden separar por ninguno de los métodos físicos conocidos, ¿no? Por ningún método de separación de un sistema material homogéneo. Y esas sustancias puras podrían ser simples, que son las que tienen un solo tipo de átomos, cuando ustedes leen por ahí O2, me estoy refiriendo a la sustancia oxígeno. Son dos átomos de oxígeno que están enlazados formando la sustancia pura oxígeno. Bien, yo no tengo ningún método de separación que me permita separar los dos átomos por separado, ¿sí? O obtener, mejor dicho, los dos átomos por separado. Es una sustancia pura, simple, porque tiene un solo tipo de átomo. ¿Qué tiene la molécula de oxígeno? Mi pregunta siempre es esa. ¿Qué tiene adentro? Oxígeno, no tiene otra cosa. Eso es una sustancia pura, simple. Ahora, ustedes también están familiarizados con H2O, ¿no? La fórmula del agua, que hasta hay un agua saborizada que se llama H2O. O sea, una fórmula que conoce cualquiera, ¿no? O sea, que repite, a veces sin comprender qué significa, pero bueno, digo, están familiarizados con la fórmula. ¿Es una sustancia pura? Es una sustancia pura. ¿Por qué? Porque no podría separar el átomo, los dos átomos de hidrógeno del átomo de oxígeno por ningún método de separación. Hay una única fase, es un sistema homogéneo. Ahora, es una sustancia pura, pero ¿en qué se diferencia una molécula de oxígeno de una molécula de agua? Y que la molécula de oxígeno tiene solo un tipo de átomos. En cambio, en la molécula de agua hay dos tipos de átomos, oxígeno e hidrógeno. Entonces, la molécula de agua es una sustancia pura, pero compuesta. Bueno, todos los compuestos químicos son sustancias puras compuestas. La lista es interminable. Más si me voy a la química orgánica, que bueno, hay millones de compuestos químicos, algunos están en la naturaleza y ustedes hoy ya saben por la química computacional que otros son de síntesis de laboratorio, ¿no? O sea, yo incluso si tengo un compuesto químico que lo sintetizo en el laboratorio, lo quiero usar como medicamento y resulta que tiene un defecto, no un defecto, un efecto indeseable, o sea, por un lado sirve para tratar una enfermedad, pero tiene algo que hace que le suba la presión a la persona o le produzca algún otro problema indeseado, yo puedo hoy, con el conocimiento de la química computacional y con todas las técnicas de la química tradicional, identificar qué parte de la molécula está produciendo ese efecto indeseado. La química tradicional me va a permitir, con métodos a lo mejor que tienen millones de años, sacar esa parte. Cuando digo sacar, es sacar, desmembrar esa molécula y reemplazarla por otro grupo de átomos que no producen el efecto indeseado y obtengo una molécula nueva. Bueno, eso es química de diseño, chicos. La química de diseño se puede hacer gracias
a técnicas y metodologías de la química analítica, de la química de laboratorio, muy soportadas, muy apoyadas por la química computacional. ¿Sí? Bien, compuestos químicos, ese es nuestro tema de hoy y el que vamos a seguir de acá a fin de año. Primero teníamos que entender las propiedades de los elementos químicos individuales para poder entender cómo se juntan, cómo se unen, cómo se ensamblan para formar compuestos químicos. ¿Estamos? Ahora, ¿cuándo se fue? Si yo pongo en contacto un elemento con cualquier otro, ¿se forma un compuesto químico? No. Hay condiciones que deben cumplir para que se formen esos compuestos. Entonces, arrancamos hablando de cuáles son las condiciones para que se produzca un enlace químico. Entonces, acá están las condiciones. Dice acá, los átomos se unen porque al estar unidos adquieren una situación más estable que cuando estaban separados. ¿Qué significa que van a adquirir una situación más estable? Estable desde el punto de vista químico, ¿sí? Es alcanzar la estructura del gas noble más próximo. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos dicho, mira, los gases nobles son los únicos que en la naturaleza no están unidos con nadie, ni siquiera con otro átomo del mismo gas. Si no están unidos con otro es porque tienen estabilidad, ¿sí? También se dice que tienen inercia química, ¿no? Que así como están, son estables, no necesitan unirse con otros. Entonces, si los demás en la naturaleza están unidos con otros, ¿qué quiere decir? Que evidentemente alcanzan esa estabilidad cuando se unen con otros. ¿Y cuál es la meta? No lo piensan, obviamente, los elementos químicos. La meta sería alcanzar la estructura atómica del gas noble más próximo. Y esa es la teoría del octeto, que yo les empecé a nombrar antes cuando hablábamos de la tabla periódica. Octeto porque llega a 8, incluso se le aplica al helio. Ahora vamos a ver distintos ejemplos. Y vamos a ver que todos los elementos químicos, al combinarse, buscan alcanzar la estructura atómica del gas noble más próximo, ¿sí? El que tengan más cerca de su ubicación en la tabla periódica. Algunos van a tener el gas noble más cerca en el periodo anterior y otras lo van a tener en el periodo siguiente. Muy bien. Hay algunos elementos químicos que no cumplen estrictamente la teoría del octeto porque alcanzan estabilidad no llegando a 8. Son algunos, o sea, como que son excepciones a la regla del octeto. Y ustedes dirán, ¿pero y esto qué se escribe un código por el cual se dice, bueno, el berilio se estabiliza con 4 electrones, pero el calcio se estabiliza con 8 y el oxígeno se estabiliza con 8? No. Todo este conocimiento que nosotros estamos volcando en esta clase proviene del trabajo que se hace mirando compuestos químicos en la naturaleza y tratando de entender cómo están asociados esos átomos en los compuestos para que alcancen la estabilidad y que el compuesto exista en la naturaleza. ¿Se entiende? Siempre el estudio es a partir de lo que veo y que tengo a mano, voy a trabajar sobre lo submicroscópico para establecer una teoría, un modelo que explique lo que yo veo, porque como ya sabemos, las propiedades, lo que veo, está relacionado con la estructura submicroscópica que no veo y por eso tengo que proponer teorías y proponer modelos, pero que son lo que explican lo que sí puedo ver. Siempre hay una cuestión dialógica entre lo que veo, lo macroscópico, y lo que no veo, lo submicroscópico. Por eso en la primera clase hablamos de modelo.
porque la química se basa en teorías y modelos que explican la realidad. Bien, como les decía, hay excepciones a la regla del octeto, como en el caso del berilio, que no tiene que llegar a 8, sino con 4 llega a la estabilidad. El boro es otra excepción, que se estabiliza con 6 electrones en su último nivel, y nosotros se lo comentamos, pero cuando nos referimos a estos temas siempre vamos a ir por lo que respecta a la regla del octeto, ¿sí? Aparte, acuérdense que todo esto nosotros lo tenemos que conocer, pero nuestro interés, ¿dónde va a estar? En los compuestos químicos de interés para la informática, ¿sí? Y en los materiales, que se imaginan que son un mundo de materiales que tienen interés en tecnología y en informática, ¿sí? Pero para poder entender por qué son de interés en la informática, ¿qué tenemos que conocer? Sus propiedades. Y las propiedades, ¿dónde las voy a ir a explicar? Las voy a explicar desde lo submicroscópico. O sea, lo mismo que pasó con el cobalto, con el silicio y con el litio, lo vamos a desplazar ahora hacia compuestos químicos. Y vamos a estudiar compuestos químicos sumamente interesantes. Por ejemplo, muchos polímeros de interés para la informática, y también el coltán, que es un mineral que también tiene asociado grandes problemáticas en su producción, en sus cuestiones de soberanía, en las guerras que ocasiona, porque casi siempre todos estos recursos naturales están en manos de países subdesarrollados, y entonces la pata de los imperios se pone sobre esos países para sojuzgarlos a escala astral y llevarse todos los recursos naturales. Como yo comentaba en mi grupo, Gastón, porque surgió el tema de la soberanía, ¿no? Y que esto de qué exportamos, recursos naturales o productos, es decir, con valor agregado, ¿no? Surgió ese tema y estuvimos hablando de eso. Vos sabés que a mí me tocan esa fibra y tuve que decir basta y venir para acá, porque si no, no me quedo hasta cualquier hora. Y bueno, vamos a ver cómo el coltán otra vez es un escenario de guerras y de disputas, sojuzgando a poblaciones muy vulnerables, ¿no? Para poder entender las propiedades de todos estos polímeros y del coltán como material, vamos a tener que ver qué estructura tiene y cómo vamos a explicar la estructura con enlaces químicos. O sea, lo que vamos a ver hoy, que son los tipos básicos de enlaces, lo vamos a estudiar después cuando miremos compuestos químicos de interés en la informática. Muy bien. Siempre el enlace químico se va a producir como resultado de interacción electrostática entre núcleos, iguales o diferentes. Por eso los electrones que nos van a interesar son los del último nivel, que como ustedes ya saben, ya se los dijimos en la unidad 2, se llaman electrones de valencia, ¿sí? O sea, la estructura del átomo es toda importante, pero nosotros nos vamos a quedar con esa cantidad de electrones de valencia que tiene cada núcleo, y eso va a explicar cómo se relaciona con otros. Por supuesto que cuando se produce el enlace químico, el núcleo de los átomos queda inalterado. Lo único que altera el núcleo de los átomos es un tipo de reacciones nucleares que nosotros no vamos a abordar en esta química, pero que son súper importantes también, y yo siempre lamento que no tengamos tiempo para trabajar sobre ellas, que son las reacciones nucleares. Esas son un tipo muy especial de reacción química en la que se provocan alteraciones en los núcleos, su nombre mismo lo dice, ¿no? Y son las responsables de la energía nuclear, ¿no? Para cerrar, digamos, la caracterización. Entonces, en los enlaces que nosotros vamos a ver, queda inalterado el núcleo y los electrones más cercanos al núcleo. Los que se ponen en juego son los electrones de valencia. Y son interacciones electrostáticas. Hay una combinación de atracciones propias dentro
del propio átomo e interacciones entre los dos átomos o 3 o 4 en cuestión, ¿sí? Es decir, que como va a haber una combinación de atracciones entre los núcleos positivos y sus propios electrones negativos, y hay repulsiones entre los electrones propios más los de los átomos combinados y repulsiones también entre los núcleos, vamos a tener, para que aquellos que recuerdan de matemática, la suma de vectores, ustedes saben que las fuerzas se pueden representar con vectores. Entonces, vamos a tener una cantidad de fuerzas que están interactuando y que van a provocar, digamos, un resultado final. Eso hace que ustedes piensen que la estabilidad no es que estén a los trompicones, núcleos con núcleos, electrones con electrones, y que estén peleándose ahí entre fuerzas de atracción y repulsión, sino que una estabilidad se va a dar cuando la repulsión sea mínima, ¿sí? Esa repulsión mínima se va a alcanzar dependiendo de la ubicación en el espacio de las moléculas. Y acá viene un gran tema, porque nosotros estamos acostumbrados a dibujar los átomos con sus electrones en las carpetas, estamos acostumbrados a dibujar los enlaces químicos en las carpetas, o sea, sobre el plano. Pero una cosa muy interesante para tener en cuenta es que, por pequeñísimos que sean los átomos, tienen volumen, ocupan un lugar en el espacio. Es decir, para yo pensar una molécula, la tengo que pensar en 3 dimensiones. Y acá vienen los grandes problemas de aprendizaje de lo que son los enlaces químicos, que es muy difícil pensar cómo sería la ubicación de la molécula para que la estabilidad sea máxima y por lo tanto la repulsión mínima. Por suerte la informática nos ayuda, ¿sí? Y acá hay una cantidad interesante de software de distinto tipo que nos permiten representar los modelos de moléculas y nos dan, sigue estando sobre una pantalla plana, obviamente, pero nos dan idea a través de la animación de una tridimensionalidad. Ahí ustedes van a trabajar con un modelizador molecular que se llama Avogadro y que les sugiero que vayan descargando en la computadora. Lamentablemente no tiene app, porque bueno, muchos estudiantes acceden a los recursos a través de los celulares, y yo he buscado, este cuatrimestre no me puse a buscar, pero si no me hubiera enterado, porque es lo que pedimos los profes de química, ¿no? Yo sueño con que voy a poder, con mis estudiantes de la UNDAV, diseñar un software. ¿Cuánto hace que venimos soñando con eso, Gastón? Un software para modelizar moléculas como app de celular. Hay algunas, pero la verdad que no son muy amigables. Por eso este software, que Gastón, si lo podés escribir en el chat, te lo agradezco. Dale. Para que los chicos lo vayan descargando, buscando y descargando en sus computadoras, ¿sí? Bueno, como les decía, este software permite modelizar moléculas. ¿Qué quiere decir? La palabra lo dice, es un modelo, no es la molécula. Vamos a usar representaciones de bolas de distinto tamaño que quieren representar a los átomos tienen distinto tamaño por su configuración, que se van a unir, esas uniones las van a representar por varillas, que van a representar los enlaces químicos, y tiene la opción de optimizar la posición, ¿no? Lo que nosotros llamamos geometría molecular, es decir, cómo se ubican esos átomos en el espacio para que la atracción sea mínima, la repulsión sea mínima y la estabilidad sea máxima, ¿sí? Entonces, tiene comandos que me permiten optimizar
la molécula, me permiten también visualizar algunas otras cuestiones que hoy vamos a empezar a conversar también, y mover esa molécula en el espacio, y ahí nos da la idea de tridimensionalidad. Es como si nosotros pudiéramos mirarla de distintas caras, ¿sí? Ese es uno de los obstáculos en el aprendizaje de este tema, que es muy difícil imaginarse, si no tuviéramos este software, que es un hallazgo, no tuviéramos este software y nos quedáramos como cuando Gastón y yo estudiamos química, yo peor, pero Gastón también estudió en forma tradicional química, y es difícil pasar del plano, que nosotros dibujamos las moléculas en la carpeta, o en el cuaderno, a la idea de tridimensionalidad. Entonces, volviendo a esto, los átomos interrelacionan, va a haber una serie de fuerzas de atracción y de repulsión entre las distintas partes de cada átomo, de manera tal que cuando se entrelazan, tienen que alcanzar estabilidad, como dijimos, y esa estabilidad se alcanza con una combinación de máxima atracción, mínima repulsión, ¿sí? Y eso da la mayor estabilidad. Así que dentro de las condiciones para que se produzca un enlace es lograr esto. Y eso se logra con la ubicación que los átomos van tomando en el espacio. Bueno, ahí está todo eso que acabo de decirles, está escrito en esa diapositiva. ¿A qué le llamamos enlaces químicos? Nosotros le vamos a llamar enlace químico, son un conjunto de fuerzas que permiten mantener unidos a los átomos, a las moléculas y a los iones. Volvemos a repetir que tanto átomos, moléculas o iones se unen entre sí porque al hacerlo se llega a una situación de mayor estabilidad y de mínima energía. Esa es la explicación, siempre es por eso. ¿Cómo hacen para unirse? Bueno, ¿van a ganar o van a perder o van a compartir electrones? Por eso el foco hay que ponerlo en los electrones de valencia. Que nosotros ya se los habíamos anticipado en la unidad 2. Muy bien. Acá este grafiquito, y acá nos vamos a empezar a desarrollar en otro tipo de lectura, la lectura de gráficos, ¿no? Otro tema que nosotros abordamos en nuestra materia. Yo veo un gráfico y lo que tengo que hacer, primero de todo, ¿qué es? Mirar cuáles son las variables que se representan en el gráfico. Como ustedes ven, en el eje Y está la energía de enlace, por eso dice enlace, y entre paréntesis están las unidades en las que se mide, y en el eje X, el avance de la reacción. Nosotros les vamos a presentar muchísimos gráficos de esta naturaleza. El avance de la reacción podríamos llegar a emularlo con el tiempo transcurrido, ¿no? O sea, ¿qué pasa con esta reacción química a medida que pasa el tiempo? Entonces, cuando yo identifiqué las variables de los ejes, lo que siempre tengo que pensar es que la variable independiente es el tiempo y la variable dependiente es la que está en el eje Y, o sea, el enlace. O sea que yo podría interpretar que este gráfico lo que me está mostrando es cómo varía la energía de enlace a medida que transcurre el tiempo. Entonces, fíjense. No es un gráfico cuantitativo. ¿Por qué? Porque no tiene números. Pero tiene, ahí lo dice, alta, baja, pero si no lo dijera, ustedes se darían cuenta solos, ¿no es cierto? Cómo varían los valores en el eje Y, ¿no? Por supuesto, los valores más alejados del cero son altos, los de más cercanos al cero son bajos. Bueno, acá, por las dudas, si alguno se había distraído, se lo escribe. Entonces, ahora que tengo el contexto de este gráfico, miro lo que está en el medio. Recién ahí. Esto es una
técnica que ustedes tienen que empezar a utilizar para la lectura de gráficos. Lo digo porque también puede ser que en el desarrollo del trabajo colaborativo les aparezcan gráficos. Entonces, ¿cómo tienen que interpretarlos? Entonces, yo lo que sé es que acá está representado la energía del enlace a medida que transcurre el tiempo. Fíjense arriba de todo, tengo energía alta. ¿Cómo tengo al hidrógeno y al cloro? Separados. Son átomos libres, tienen mayor energía y por lo tanto, por todo lo que venimos diciendo, menor estabilidad. Fíjense a medida que pasa el tiempo. Fíjense que primero se están separados hasta que al final están juntos, enlazados, el hidrógeno y el cloro. Y todas esas flechitas ondulantes dan cuenta de que hubo una liberación de energía. Es decir, yo arriba tenía una energía alta, a medida que estos núcleos se fueron acercando y se transformaron en un compuesto químico, o sea, en átomos enlazados, se fue liberando energía, ¿sí? Y al final, que tengo el compuesto químico, tengo átomos enlazados, menor energía y mayor estabilidad. Este gráfico, imprímanlo en su cabeza porque es la explicación de la formación de un enlace químico. Y en forma cualitativa, no me interesa que ustedes sepan cuántos kilojoules por mol se liberaron, había, se alcanzan, no importa eso. Lo que me importa es que entiendan bien el concepto de la formación de enlace. Bien, esto no sé por qué quedó así repetido. Bien. Tabla periódica. Volvemos a la tabla periódica que estudiamos en la unidad anterior. Como ustedes saben, la tabla periódica está dividida como en bloques de elementos químicos. Ahí está remarcada la escalerita, que es esa línea que separa metales de no metales. Ustedes se acuerdan que la mayoría de los elementos químicos son metales, son todos los que están a la izquierda de la escalerita, excepto el hidrógeno, que yo les sugeriría que en sus tablas periódicas le hagan un redondeo al hidrógeno, así le escriban no metal. Porque el hidrógeno está clasificado de este lado, porque tiene todas las características del grupo 1, pero en realidad es un no metal, aunque esté del lado de los metales. Después teníamos a la derecha de la escalerita los no metales, que como ustedes ven son poquitos, y la última columna, la de las gases nobles. Hay algunos elementos químicos, que son los que están cercanos a la escalerita, que a veces actúan como metales y a veces como no metales. Depende con quién estén adelante, con quién se junten. Bueno, como ustedes ya saben, porque ya lo anticipamos cuando vimos tabla periódica, los metales tienen una característica muy particular. Como están muy cerquita de los gases nobles, los no metales, perdón, tienen una característica muy particular. Ves que lo tienen casi pegados, algunos lo tienen pegados, pero digo, estos también están cerquita de los gases nobles. Nosotros dijimos que la estabilidad se alcanzaba, o sea, se llega a esa estabilidad alcanzando la estructura atómica de los gases nobles. Bien. Estos la tienen cerca. ¿Qué quiere decir? Que tienen bastantes electrones de valencia y que para llegar a 8 les falta poquito. Entonces, tienen una tendencia muy fuerte en los no metales a ganar electrones para parecerse al gas noble más próximo. En cambio, los metales, fíjense, están más lejos de los gases nobles. Incluso los que están por acá, los gases nobles más cercanos que tienen no son los que están en el mismo periodo, sino los que están en el anterior. Por ejemplo, el magnesio, número atómico 12. Si yo lo quiero hacer llegar al gas noble argón, que es el del mismo periodo, ¿cuántos electrones le faltan? Le faltan 6 electrones para llegar a tener la estructura, la configuración electrónica externa del argón. Tendría que ganar 6 electrones para alcanzar estabilidad. En cambio,
si yo lo comparo con el gas noble anterior, el magnesio con el neón, fíjense que la diferencia es solo de 2 electrones. El magnesio debería perder 2 electrones para alcanzar la configuración electrónica de su gas noble más cercano, que es el neón. Por eso hablamos no del gas noble del mismo periodo, sino del más cercano. El neón está a 2 electrones, los tiene que perder. En cambio, el argón está a 6 electrones de diferencia y los tendría que ganar. No tengo que explicarles que es mucho más fácil perder 2 que ganar 6, ¿no? Entonces, esa es la lógica con la que tenemos que pensar cómo se producen los enlaces químicos. Bueno, acá tienen otro grafiquito, es un esquemita, donde un poco está representado esto que yo les estoy contando. Está el grupo 18 o el grupo 8A, que es el de los gases nobles, y como los grupos 16 y 17 los pongo por izquierda porque tienen que ganar electrones, en cambio los grupos 1 y 2 los pongo por derecha porque para alcanzar la estructura atómica sí o sí se tienen que parecer al anterior. Bueno, vamos a propiedades periódicas. Yo les decía que en la unidad 2 vimos propiedades periódicas, vimos el radioatómico, y una propiedad muy importante que era la electronegatividad. Y la definimos como la tendencia que tiene un átomo en una molécula o en un enlace químico en general a atraer electrones hacia sí. A mí me gusta decir que un elemento muy electronegativo es un elemento que quiere mucho a los electrones. Si los tiene, no lo larga. Y si no, trata de sacárselo a otros, ¿no? Así que piénsenla así, a la electronegatividad, como una propiedad que hace que tenga una mayor tendencia a atraer electrones hacia sí, sean propios o sean de otros, ¿sí? Hay otra propiedad periódica muy relacionada con la electronegatividad, que es la afinidad electrónica. Nosotros tenemos afinidad con otra persona cuando compartimos cosas en común, bueno, nos atrae estar con esa persona. Bueno, la afinidad electrónica es tener atracción por los electrones, ¿sí? Bueno, esto se estudió experimentalmente y Pauling, a través de estudios experimentales, como les digo, estableció una escala de electronegatividades. La escala es totalmente arbitraria, ¿no? Él la fijó entre 0 para el francio y 4 para el flúor. ¿Qué quiere decir esto? No sé qué hace ese 7 ahí. Eso se me escapó cuando estuve haciendo la diapositiva. Bueno, después lo voy a arreglar cuando lo suba, lo voy a arreglar, pero es entre 0 y 4. Y es totalmente arbitraria, o sea, él tomó esos valores como límites, pero lo basó la adjudicación de la electronegatividad no al voleo, sino que lo hizo a través de experimentación, ¿sí? Bien, 0 tiene el francio, que es el elemento menos electronegativo. ¿Qué quiere decir que es el menos electronegativo? Es que menos le interesa tener electrones, no tiene atracción por los electrones. Y flúor, que es el más electronegativo, que tiene 4, ¿sí? Y que por supuesto es el que más quiere y tiene tendencia a atraer electrones. Las flechitas rojas nos marcan cómo se modifica la electronegatividad a lo largo de un grupo que aumenta de abajo hacia arriba y a lo largo de un periodo que aumenta de izquierda a derecha. Por eso el flúor, que estaría acá estaría el flúor, no sé si llegan a ver el cursor, es el que combina las dos variabilidades, ¿no? En el grupo es el más electronegativo y también su posición en la tabla está, nos permite ver que hacia la derecha
se alcanza la mayor electronegatividad. Bueno, acá tienen una explicación. Obviamente, el de los gases nobles es el cero. ¿Por qué? Porque ellos ya son estables, no quieren electrones, ni quieren perderlos, ni quieren ganarlos. Por eso los únicos que tienen cero son los gases nobles. ¿Qué tipo de enlaces? Volvemos a repetir que es el tipo de fuerza que se establece entre átomos, iones o moléculas, que los mantiene unidos. Vamos a estudiar enlaces entre átomos y enlaces entre moléculas. Bueno, seguramente en la escuela secundaria o en algún curso de química que hayan tenido, les resonará enlace iónico, enlace covalente y enlace metálico. El enlace metálico ya lo vimos, porque lo estudiamos, lo explicó muy bien Gastón, en la clase anterior, ¿no? Lo tuvimos que ver anticipándonos, en el módulo decía un anticipo de la unidad 3, porque si no, no íbamos a poder comprender por qué había elementos conductores, semiconductores y aislantes. Así que acá no vamos a ampliar, sino que les sugerimos que vuelvan a retomar los conceptos que ya vertimos en la tercera parte de la unidad 2. Vamos a explicar cada uno de ellos. Acá están re bien explicados, así que yo voy a ir muy rápidamente. ¿Sí? Enlace iónico. Siempre se da entre un metal y un no metal. ¿Qué quiere decir esto? Va a haber un elemento que quiere perder electrones para alcanzar estabilidad y otro que quiere ganarlo. De manera tal que la asociación es casi perfecta, ¿no? O sea, hay uno que quiere ganar y otro que quiere perder. Así que es una asociación perfecta. La cantidad de electrones ganados y cedidos debe ser la misma, no puede quedar electrones repimporoteando por el espacio, ¿no? O sea, la cantidad de electrones ganadas y cedidas tiene que ser la misma, por eso la asociación que hay entre estos átomos que son de metales y de no metales va a tener que respetar esas vinculaciones, ¿sí? Fíjense que un elemento químico, esto también ya lo estudiamos, cuando pierde electrones, se transforma, pierde cargas negativas, que estaban equilibradas en el átomo aislado. Al perder cargas negativas, ¿qué va a quedar? Con carga positiva. Nosotros ya estudiamos que eso se llama catión, o sea, es una partícula cargada positivamente. El que gana electrones desbalancea ese equilibrio de cargas eléctricas y va a tener carga negativa, o sea, se va a transformar en un ion, que en este caso se llama anión. Como son cargas de distinto tipo, ¿no? Tenemos un anión que es negativo y un catión que es positivo, como ustedes saben, fuerzas, cargas de distintos signos se atraen muy fuertemente. Entonces, esos iones se van a atraer y van a formar lo que llamamos una celdilla unidad. No forman verdaderas moléculas, porque cuando se forma una celdilla unidad, inmediatamente se le van a sumar otras alrededor, de manera tal de formar un conglomerado de iones unidos. Vamos a ver que las moléculas tienen un poder de aislamiento diferente. Si bien están unidas entre sí, si no, no veríamos al agua como en un vaso de agua, y hay millones y millones de moléculas de agua, están unidas entre sí, porque si no, no podríamos ver a la sustancia agua completa. Bueno, en el caso de las sustancias iónicas, no se forman verdaderas moléculas, se forman conglomerados de iones unidos entre sí. Fíjense la explicación de estos dos compuestos iónicos. Ven el litio, que tiene, acá la distribución electrónica por niveles y subniveles, tiene 3, tiene Z3, 3 protones, 3 electrones, 2 electrones en el nivel 1s2, y un solo electrón en el 2s. El gas noble, yo les pido que mientras voy hablando miren ustedes la tabla periódica, porque si no se van a perder. El litio, como ustedes saben, es el Z igual a 3, el gas noble más próximo
no es el 10, el neón, sino que es el helio, que está antes que el litio, que tiene 2 electrones. Por lo tanto, el litio, para alcanzar estabilidad, ¿qué le tiene que pasar? Perder ese electrón de valencia que tiene en el nivel 2. Al interrelacionarse con el flúor Z9 tiene, fíjense ustedes, 2 electrones en el primer nivel y 7 en el segundo. Quiere decir esto que los electrones de valencia son 7. ¿Cuál sería el gas noble más próximo? Al lado, lo tiene pegado, el neón, que es Z10. ¿Qué le tiene que pasar al flúor entonces? Bueno, tiene que ganar un electrón. ¿De dónde creen ustedes que provendrá ese electrón que necesita el flúor? Justamente del electrón que tiene que perder el litio. Entonces, se unen, esta es una manera de representarlo, y lo que ocurre es que el litio se transforma en el catión litio, y el flúor, porque gana un electrón, se transforma en el anión fluoruro. Acá tienen la notación, que ya la habíamos visto, de cationes, ¿no? Acá tienen otro ejemplo, que es el de sodio y cloro. El sodio tiene Z11, para alcanzar estabilidad se tiene que parecer al neón, o sea que tiene que perder un electrón, y el cloro, que tiene Z17, para alcanzar estabilidad se tiene que parecer al argón, que lo tiene pegadito, y tiene que ganar un electrón. Otra vez una asociación perfecta. El electrón que pierde el sodio para transformarse en el ion sodio, lo gana el cloro para transformarse en el ion cloruro o el anión cloruro. ¿No? Estas 2 ejemplos son asociaciones perfectas. Vamos a ver un poco esto del conglomerado de iones que yo les comentaba. Fíjense, acá están representados iones de cloro y sodio, el que representamos anteriormente, el de abajo, la asociación, la celdilla unidad, siempre va a estar formada por un sodio y un cloro. Entonces ahí ustedes ven en verde el anión cloruro, ¿sí? Ven que tiene el signito negativo, y en lila el ion sodio. Entonces, están dibujados como separados, para que ustedes entiendan que son partículas separadas, pero fíjense cómo las atracciones hacen que formen estos conglomerados de iones. Yo no podría separar una celdilla unidad, la estudio como celdilla unidad, pero no puedo separarla, están los conglomerados de iones, no son moléculas. ¿Está? Y cada conglomerado de iones, que va a depender del tipo de iones, la cantidad de iones interrelacionados, alcanza una forma en el espacio, que es justamente la que le da mayor estabilidad, ¿no? Y en el caso del cloruro de sodio, que es la sal de mesa, la que usamos nosotros en las comidas, el entramado de iones tiene forma cúbica. Cada partícula, cada sustancia iónica se va a ir acomodando de acuerdo a un formato geométrico espacial propio. De hecho, cuando ustedes estudian compuestos químicos, en algunas informaciones que van a recoger van a ver si son sustancias iónicas, qué tipo de matriz iónica da, qué tipo de cristal iónico forma, si es cúbico o de otros formatos. A eso se le llama red iónica o cristal iónico, como acababa de decir. Una cuestión, cuando ustedes ven la fórmula, ¿ven? Esto, no sé si se llega a ver el cursor cuando yo lo muevo, Gastón. Sí, se ve, se ve. ¿Se ve bien? Bien. Cuando ustedes ven la fórmula de una sustancia iónica, ustedes van a ver representados los elementos químicos que están combinados, abajo un número
que cuando no hay ningún número quiere decir que hay un solo átomo de cada tipo, eso se llama atomicidad, ver el numerito de abajo, y siempre se escriben de izquierda a derecha el elemento de electronegatividad creciente. Es decir, si ustedes buscan la electronegatividad en sus tablas periódicas, van a poder observar que el sodio es menos electronegativo que el cloro. Por eso siempre se escribe primero. Eso es una norma internacional. Yo no puedo escribir las fórmulas químicas como se me ocurra a mí. Yo tengo que respetar normas de lo que sabemos o que conocemos como IUPAC, que es la Asociación Internacional de Química, que es la que regula los nombres de los compuestos, cómo escribir las fórmulas y tantas otras cosas más. Entonces, siempre, eso por favor anótenselo en algún lugar para que les quede claro, siempre una fórmula química se escribe con los elementos que participan de ella, en forma creciente de electronegatividades de izquierda a derecha. Si no hay subíndice, quiere decir que hay un átomo de cada uno. Si hay subíndice, me indica la cantidad de átomos de ese tipo que forman parte de la sustancia. Si hay corchetes y subíndices, quiere decir que ese subíndice afecta a todos los que están adentro del corchete. Bien, ese era el enlace iónico. Vamos al covalente. En aquel era ganar y perder. Asociaciones perfectas, ¿no? Unos quieren ganar, otros quieren perder. En el enlace covalente se va a dar entre dos elementos no metales. Nosotros dijimos que los elementos no metales tienen tendencia a ganar electrones. Entonces, ¿cómo se puede explicar el enlace covalente si los dos quieren ganar? Bueno, acá ninguno va a querer perder, todos quieren ganar. Y la única posibilidad que explica la formación de este tipo de enlaces es que los núcleos de ambos elementos químicos, o sea, hay más de dos, de todos los elementos químicos involucrados, se juntan, se aproximan de manera tal que alcanzan estabilidad porque los electrones se comparten, ¿sí? Entonces, piénsenlo con lo que yo empecé diciéndoles que no hay un libro que dice cómo se tienen que enlazar los elementos químicos para formar compuestos, sino que los compuestos están en la naturaleza, los químicos los ponen como objeto de estudio, ven la cantidad y tipos de átomos que están enlazados, por eso se hacen análisis cuali y cuantitativos en los laboratorios, entonces se identifica qué tipo de átomos están enlazados y en qué proporción, y después se elabora una teoría que por supuesto tiene que resistir cualquier evento de la realidad. ¿Qué quiere decir? Que tiene que salir airosa, tiene que explicar a todos los compuestos químicos que hay en la naturaleza o que pueden aparecer incluso en la síntesis del laboratorio, y recién entonces se puede plantear un modelo de enlace que explique por qué la molécula de hidrógeno tiene dos átomos de hidrógeno, por ejemplo, que es la que está ahí primero a la derecha, siendo que los dos quieren ganar un electrón para parecerse al helio. ¿Cómo puede ser que exista la molécula si los dos quieren ganar? Bueno, ahí tienen la explicación. ¿Cuál es la explicación? Que cuando yo tengo dos átomos de hidrógeno, sus núcleos se aproximan de manera tal que el único electrón del átomo de la izquierda gira alrededor de él, pero también gira alrededor, se me fue el mouse, gira también alrededor del átomo de la derecha. Entonces, ¿qué logramos con esto? Que compartiendo el par electrónico, los dos electrones giran alrededor de los dos núcleos alcanzan la configuración electrónica externa del helio, que es el gas noble más próximo, y alcanzan estabilidad. Esta es la explicación de por qué existe la molécula de hidrógeno. Ese par electrónico no es ni de la izquierda ni del de la derecha, es de los dos.
cada uno aportó un electrón al par. Entonces, este es un modelo de representación del enlace covalente que se llama fórmula de Lewis, en la que se representan los núcleos de los átomos y los electrones enlazados, ¿sí? Entonces, hay otro modelo, que es el que llamamos fórmula desarrollada, que en lugar de dibujar a los electrones, se representa el par compartido con un guión, que eso va a ser después lo que ustedes van a ver en Avogadro como una varilla. Cada vez que veo un guión, ¿qué tengo que entender? Que hay un par electrónico compartido. Fíjense el de la izquierda. Está el hidrógeno y está el cloro. El hidrógeno tiene 1, tiene que ganar 1 para parecerse al helio. El cloro tiene 7 y tiene que ganar 1 para parecerse al argón. Ninguno quiere perder ningún electrón. Esto me indica que ambos tienen alta electronegatividad. Entonces se juntan los núcleos, se aproximan de manera tal que compartan. Ven que acá hay un hueco y acá hay un hueco. En cada orbital debe haber 2 electrones. Entonces, ese hueco lo llenan entre los dos. Y acá está el par compartido. Si yo lo tuviera que representar, lo representaría directamente con el hidrógeno y el cloro y un guioncito. El guión siempre es 2 electrones. Acá tienen el caso del cloro, 7 y 7 se van a aproximar, van a compartir un único o el electrón que tienen desapareado cada uno de ellos, de manera tal que tienen un par compartido. Lo mismo para el flúor. El flúor tiene 7 en su último nivel, se aproxima a otro flúor, comparten el único electrón que tienen desapareado y otra vez explicamos el enlace. Hasta ahora compartían un único par, pero hay casos en donde se comparten 2 pares. Miren este caso. El carbono tiene 4 electrones en su último nivel. Para llegar a 8, tendría que ganar 4. En un compuesto que ustedes conocen, que es el dióxido de carbono, que lo habrán visto escrito millones de veces, ese compuesto se estudia en laboratorio, se ve que hay un átomo de carbono y 2 de oxígeno, entonces se trata de encontrar la teoría que pueda explicar cómo se produce este enlace. ¿Cómo se produce? Se acercan los núcleos de manera tal que al oxígeno de la izquierda, que necesita ganar 2, comparte sus 2 desapareados con 2 de los 4 desapareados que tiene el carbono. Y forman un enlace doble. Cada guión, acuérdense que son 2 electrones compartidos. Y lo mismo pasa con el de la derecha. Entonces, decimos que en el caso del dióxido de carbono hay 2 pares de enlaces dobles, covalentes dobles. Los anteriores, los que veíamos en la diapositiva anterior, son un par en cada caso de covalentes simples. Y también tenemos un ejemplo de covalente triple, ¿sí? Covalente triple, molécula de nitrógeno. El nitrógeno tiene 5 electrones en su último nivel. 2 apareados y 3 desapareados. ¿Cómo sé yo que son 3? Si hago la distribución electrónica y sigo las reglas de las diagonales, vamos, y el principio de Hund, vamos a saber que los 3 electrones están desapareados, ocupando parcialmente el subnivel P. Va a tener 3 orbitales semicompletos. Obviamente, si hay huecos, ahí se van a meter los electrones que le hacen falta al nitrógeno de la izquierda y al de la derecha. Entonces, solamente lo pueden hacer compartiendo un enlace triple, o sea, son 3 pares de electrones. ¿Está? Vuelvo a insistir con esto.
¿Cómo sabemos esto? Lo avala una teoría y un modelo que por ahora resiste cualquier evento de la naturaleza. ¿Qué quiere decir? No aparece ningún caso de molécula de nitrógeno que me diga, mirá que no, mirá que yo no sigo esta regla, no puedo ser explicada con esta regla. Todas las moléculas de nitrógeno que se han estudiado pueden ser explicados con esta teoría y este modelo. Entonces tenemos enlaces covalentes, simples, dobles o triples. Y en una misma molécula, como la que está abajo, que se llama etino, es una molécula orgánica, fíjense que hay entre los átomos de carbono un enlace triple y entre cada átomo de carbono y el hidrógeno un enlace covalente simple. Esto es súper común en química orgánica. Este carbono necesitaba, ¿se acuerdan? 4 pares compartidos. 3 los comparte con este carbono y 1 lo comparte con este hidrógeno. El hidrógeno necesitaba un único enlace compartido, por eso lo comparte con este carbono. Lo mismo si miro para este lado. Este carbono necesitaba compartir 4 pares. 3 los comparte con el carbono de la izquierda y 1 lo comparte con el hidrógeno de la derecha. Y el hidrógeno necesitaba compartir un par. Ahí lo está compartiendo con el carbono. ¿Por qué les muestro esto? Porque siempre que yo veo una molécula covalente, alrededor de cada núcleo tengo que contar 8 electrones, ya sea propios o compartidos. Menos el hidrógeno, que como ya sabemos está cerca del helio, y por lo tanto, ¿cuántos necesita? Solo 2. Si yo cuento, digo, hidrógeno, 2. Carbono, 2. 4, 6, 8. Este carbono, 2, 4, 6, 8. Este hidrógeno, 2. Siempre hago esa cuenta. No me pueden aparecer moléculas mutantes que tengan más bracitos de los requeridos. Si cada bracito representa, como les decimos, que no se llama bracito, sino que se llama enlace covalente, representa un par compartido. Muy bien. Voy a avanzar un poco. Voy a dejar vamos a ir por la polaridad. Esta es otra propiedad muy interesante que va a explicar después las propiedades de los materiales como material y no como molécula aislada, que tiene, por supuesto, que ver con la polaridad de los enlaces y de las moléculas. Eso va después a explicar por cómo se unen moléculas entre sí. Vieron que yo les dije que Avogadro era bárbaro. Bueno, Avogadro tiene una función que me permite dibujar la polaridad de los enlaces y la polaridad de las moléculas. Entonces, a nosotros los profes y las profes nos viene bárbaro porque el estudiante comprende mejor qué es esto de la polaridad. También hay algunos simuladores de PET, que es la Universidad de Colorado, que también son muy interesantes para trabajar esto. En la próxima clase vamos a trabajar en grupo, acá dentro del aula, y vamos a trabajar con Avogadro y con algún simulador PET. Nos parece que es muy interesante trabajar con eso. Y además porque yo quiero que mis estudiantes se entusiasmen y me ayuden en mi proyecto fallido de crear nuestro propio software y nuestra propia aplicación para celulares. Iría por la parte de aplicación para celulares que no hay. Software hay, pero aplicación para celulares no. Entonces, ya hace como 5 años que quiero convocar a alguien. Debe ser porque es gratis, ¿no? Que ninguno se prende. ¿No, Gastón? Debe ser, Porque yo no hay creo que plata sí. en el medio, tengo que buscar un sponsor. Entonces a lo mejor algunos se entusiasman. Bueno, vamos a ver qué es esto de la polaridad, ¿no? Bueno,
un poco ya estuvimos hablando de la polaridad. Es una palabra que también se utiliza en la vida cotidiana, ¿no es cierto? Hablar de polo, los polos de un imán, los polos en un circuito eléctrico, ¿no? La polaridad está asociada a cargas eléctricas de distinto tipo o de igual tipo. Ustedes ya saben que cargas eléctricas de distinto tipo se atraen, cargas eléctricas de igual tipo se repelen. Y a los imanes pasa algo parecido que tiene que ver con la carga magnética, digamos, del imán, ¿no? Pero volviendo a la polaridad, nosotros podemos hablar de polaridades de enlace y polaridades de moléculas. Acuérdense que en los enlaces covalentes hablamos de moléculas. Gastón, de paso un corte y te pregunto si no hay nadie que te esté preguntando cosas o en el chat. No, sí, 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 justo hice un par de preguntas, pero lo fuimos acá respondiendo de a poquito. Así que Bueno, listo, no hay me quedo problema, no hay tranquila problema. entonces. Dale, dale. Bien, entonces, primero de todo vamos a hablar del enlace. O sea, me voy a quedar en cada uno de los cachitos de bracitos que yo tenga entre los átomos que forman la molécula, ¿sí? Acuérdense que enlace es cada una de esas varillitas, de esos guiones de la molécula polar. Perdón, de la molécula covalente. Entonces, vamos a decir que un enlace covalente es polar cuando los que se unen son átomos que tienen diferente electronegatividad. Si tienen diferente electronegatividad, y volviendo a la definición de electronegatividad, que es la fuerza con la que el átomo atrae a un par electrónico, un elemento muy electronegativo los va a atraer con más fuerza. Y ese atraer con más fuerza, si bien no se los arranca al otro, es como que los tiene más tiempo cerca. Y ese tenerlos más tiempo cerca hace como que se cargue con una cierta densidad de carga negativa, porque tienen electrones más tiempo, y el otro, por defecto, se cargará con una cierta densidad de carga positiva. No quiere decir que se forman iones. Los iones es carga neta. Esta es una densidad de carga positiva y densidad de carga negativa. Entonces, cuando yo tengo unidos núcleos de diferente electronegatividad, inevitablemente el más electronegativo va a permanecer con el par compartido más tiempo cerca de su núcleo, y esto le va a dar una cierta densidad de carga negativa, y el menos electronegativo lo va a tener menos tiempo y por lo tanto va a tener una densidad de carga positiva. Y tengo ahí los polos, ¿sí? Esos polos le van a dar característica de enlace polar. Entonces, cuando yo uno átomos distintos, sí o sí los enlaces van a ser polares. La respuesta al por qué es porque tienen electronegatividades distintas. Eso hace que el par electrónico esté más cerca del átomo más electronegativo que del más electropositivo o el menos electronegativo, como lo quieran decir, y ahí se produce la diferencialidad de cargas, ¿sí? Entonces, fíjense los ejemplos de abajo. Uno hidrógeno con cloro. Los dos son no metales, los dos no quieren perder electrones, los dos para unirse van a compartir electrones, pero el cloro, si ustedes buscan en su tabla periódica, en la escala de Pauling, va a ser más electronegativo que el hidrógeno. ¿Eso qué hace? Que el cloro atraiga con más fuerza al único par que comparten, lo atraen con más fuerza. Por lo tanto, el cloro, yo no sé si se llega a ver, chicos, pero ven que tiene la letra delta griega minúscula, que es como una D media extraña, y nosotros lo dejamos escribir la D minúscula.
Pero es la letra griega delta, con eso se representa la densidad de carga. Y ven que tiene un signo negativo acá, no sé si se llega a apreciar, pero después cuando ustedes se bajen el PowerPoint lo van a poder ver con más detalle, incluso lo han visto en el módulo o lo van a ver en el módulo cuando lo lean. Bueno, quiere decir que el cloro se carga con una cierta densidad de carga, no es carga neta, negativa. Y el hidrógeno, por defecto, se va a cargar con una cierta densidad de carga positiva. Entonces podemos decir que este enlace covalente en el cloruro de hidrógeno, que es esta molécula, tiene un enlace polar. Y como es el único enlace que tienen, no solamente el enlace es polar, sino que toda la molécula es polar. Miramos la de al lado. Hidrógeno con hidrógeno, molécula de hidrógeno. Estoy enlazando dos átomos o dos elementos químicos de igual electronegatividad. Como tienen la misma electronegatividad, los dos atraen al par electrónico con la misma fuerza, no permanece el par electrónico más tiempo de un lado, más tiempo que del otro. Fíjense que no está el dibujito de la densidad en ninguno de los dos. Quiere decir entonces que esta molécula es no polar, o también se suele decir apolar, porque no hay ninguna diferencia en la electronegatividad de los grupos o los núcleos enlazados. En algunas moléculas, que no me acuerdo si están después, no, ya casi terminamos, después lo vamos a retomar, Gastón, esto de la polaridad, cuando un enlace, teniendo enlaces polares, una misma molécula puede ser no polar. Eso queda pendiente, haceme acordar, Gastón. Bien, si yo tengo que comparar enlaces en una escala así como creciente de electronegatividades, voy a tener el enlace covalente apolar como el de menor diferencia de electronegatividades. Ya dijimos que era 0 la diferencia entre electronegatividades. Después voy a tener al enlace covalente polar con las ciertas densidades de carga que se producen solo cuando están enlazados. Por eso ven que está formada la molécula, no es carga neta. Solo se produce esa cierta densidad de carga cuando los átomos están juntos, ¿sí? Los núcleos están juntos. Y después, el de mayor diferencia de electronegatividades siempre va a ser el enlace iónico. Y fíjense que la carga es neta, no aparece la letrita delta, es carga neta, y se tiene por ion, o sea, el ion son partículas cargadas eléctricamente. Acá no tengo partículas cargadas eléctricamente, solo se adquieren estas cargas diferenciales cuando los núcleos se enlazan. En cambio, en el enlace iónico, las partículas están cargadas per se, después se juntan, obviamente, porque la atracción es tan fuerte que sí o sí se van a juntar y formar el conglomerado de iones. Bueno, el metálico ni lo miro. ¿Por qué? Porque ya lo vimos en la unidad anterior y como les digo, ahí hay como un repaso, pero quiero que ustedes se metan en la unidad anterior si no lo recuerdan. Y en nuestra próxima clase por eso tenemos que ir por partes. Vamos a lo que realmente nos importa, que es cómo se enlazan las moléculas para formar los materiales que nos va a interesar estudiar. Desde la sustancia agua, que vamos a utilizar como ejemplo para explicar un tipo de enlace entre moléculas que se llama puente de hidrógeno, hasta cualquier otro polímero u otras sustancias orgánicas. Nosotros porque no le damos bolilla a las sustancias biológicas, ¿no? Pero o a los compuestos biológicos, pero esto mismo explica la estructura de las proteínas, del ADN,
de todas las moléculas biológicas que nos constituyen. Nosotros porque esa parte sí que no la abordamos, porque no nos alcanza el tiempo. Pero bueno, nos metemos en este tema que es fundamental para los futuros ingenieros en informática. ¿Sí? Bueno, yo dejo de presentar esto y vamos cerrando la clase de hoy, abriendo a preguntas, si es que hay algún tipo de preguntas. ¿Alguna consulta? Bueno, si no hay Bueno, consultas, y todo siendo... claro, dice. Oh, qué bueno. Siendo las 11:55, hoy nos cerramos más temprano. Así que bueno, chiquis, nos vemos el martes próximo, les pedimos que se vinculen. Sí, bueno, esa puede ser la conclusión, Sí. Brian, muy buena conclusión. Es buena, buena. Muy buena conclusión, hay que seguir repasando. Seguro. Ustedes tienen todo, chicos, nosotros, ya les dije, a nosotros nos falta ir casa por casa y preguntarle, ¿entendiste? ¿En qué te puedo ayudar? No lo vamos a hacer porque ya estaríamos camino al psiquiátrico, pero de verdad tienen un montón de elementos para poder hacer una cursada súper óptima, súper exitosa, pero como hoy, este año no lo dije nunca, Gastón, vos ya estás acostumbrado a escuchar lo que voy a decir, sí. que la relación de estudiantes y alumnos es como la relación de amor en las parejas. Es algo que se construye de a dos. Si es de un solo lado, el que pone todo se queda, él o la o le que pone todo se queda sufriendo infinitamente, como nos pasa a veces a nosotros cuando nuestros estudiantes y nuestras estudiantes no nos responden. En cambio, si es de a dos, es una relación constructiva. Claro. Totalmente, Brian. No sé si tóxica, pero sí asimétrica. No sé si la palabra es tóxica, pero sí es asimétrica. Así que bueno, nada, este año todavía no lo había dicho, es otra de mis frases de cabecera. La relación estudiantes-alumnos es como la de las parejas, salvando todas las distancias, por favor. Bueno, mis corazones, los dejamos hasta la próxima clase y esperando que cada vez nos comunicamos mejor. ¿Sí? Cualquier duda, ya saben. Gracias, chao. Tienen múltiples espacios. Chau, hasta la próxima. Adiós. Chau, Hasta el Gastón. martes. Nos vemos. Chau, hasta el martes. Hasta luego. Y me